En Semana Santa, las calles de España no son calles. Son caminos sagrados, trazos de historia por donde camina la fe. Desde el norte hasta el sur, cada ciudad y cada pueblo se viste de silencio, incienso y emoción. Las procesiones no son espectáculos, son promesas. Promesas cumplidas con cada paso, con cada vela encendida, con cada mirada al cielo. En Valladolid, el recogimiento es casi místico. En Zamora, la sobriedad se convierte en poesía visual. En Cuenca, los cantos al amanecer estremecen el alma. Y en Andalucía, la Semana Santa es fuego, es arte, es identidad colectiva tallada en madera y devoción. Y cuando hablamos de procesiones con alma, hablamos de Málaga. Porque Málaga no solo celebra, vive. Sus tronos gigantes, su gente, su forma de sentir. Siempre le llamo a la Semana Santa las 3 S. La Semana Santa Solidaria. Y esa es la semana del siglo XXI, no hay otra. Vivimos en un mundo muy complicado y hay que arrimar el hombro desde cualquier institución que tenga el poderío que tiene, por ejemplo, la Semana Santa, que está muy bien articulada dentro de la ciudad, de los barrios, y que saben de los problemas de la gente. Y allá donde no llegan las instituciones públicas, podemos llegar nosotros. Y entre ellos, una figura que lo entrega todo cada año, Antonio Banderas. Actor internacional, sí, pero en Semana Santa, solo un hombre más, llevando su fe por las calles de su tierra. Es algo que no se puede explicar. Se llora, se vive, se te mete dentro, dice él con la voz entrecortada. Y así es. Porque en Málaga, como en toda España, la Semana Santa no se actúa, se siente. En Sevilla, la Semana Santa no solo se escucha y se huele, se ve, se respira en cada gesto. Y pocos gestos son tan poderosos como el de una mujer vestida de mantilla, vestidas de negro riguroso, peineta alta, labios sellados, mirada firme. Son la elegancia del luto, la devoción hecha silueta, caminar despacio, sin hablar, sin mirar atrás. Es una forma de oración que no necesita palabras. Las mantillas no desfilan, acompañan, son promesa, respeto, silencio. Una forma de honrar el dolor de María, con dignidad y belleza. Y en esa imagen, Sevilla se detiene. Porque no hay nada más sevillano, más sobrio y más sagrado que una mujer en mantilla, caminando bajo la luz temblorosa de los cirios. Pero a cientos de kilómetros, otro símbolo de honor y devoción toma forma. La Legión Española se prepara para rendir guardia al Cristo de la Buena Muerte. El paso firme, la mirada al frente, el alma en tensión. No es una coreografía, es una liturgia militar, una promesa que se repite cada año con absoluta entrega. Y cuando suena el novio de la muerte, no hay diferencia entre soldado y creyente. Solo queda el respeto, el silencio y un Cristo Rey recibiendo la guardia de los hombres que no tiemblan, pero que en ese instante contienen la emoción. Es la unión perfecta entre lo sagrado y lo humano, entre la tradición más delicada y el honor más firme. Eso también es Semana Santa en España. ¿Qué le faltaba a Sevilla para ser inigualable? ¿Qué otra cosa más quería este vergel envidiable para que se llenase el día de una luz interminable? Sevilla suena a Sevilla, a caída de faldón, ralentizada mesida. 12 varales dan vida a tanta imaginación. Sonó la nota perdida, recuperó su esplendor la primavera dormida. Suena el costero a dolor y cruje la canastilla. Y no se escucha una voz, eso es música en Sevilla. En el que el mundo se detiene,
El paso se frena, las miradas se elevan y desde un balcón se oye la saeta. No es canto, es lamento, es oración desnuda, sin instrumentos, sin artificio, un grito del alma que atraviesa siglos y silencios. En Sevilla la saeta rompe la noche como un relámpago de fe. Detrás el paso se balancea suave, mientras el pueblo escucha sin respirar. Cada nota es una lágrima. En Málaga, entre tronos imponentes y calles abarrotadas, una voz se alza sobre la multitud. Y por un instante, el bullicio se transforma en recogimiento. La ciudad entera escucha con el corazón. Y en el norte, en Bilbao, donde el clima es otro y el acento cambia, la emoción es la misma, porque la procesión no entiende de fronteras. Y la saeta, aún rara allí, resuena con la misma verdad. La fe se siente igual en todos los rincones. Cada procesión, cada paso, cada vela encendida es distinta, pero todas comparten lo mismo: la belleza de una tradición que no muere. Porque en cada rincón de España, la Semana Santa no es un recuerdo, es presente, vivo, doloroso, hermoso, y la saeta es su alma cantando. En medio de los desfiles, los aplausos, la solemnidad, hay un momento en Málaga que no sale en los carteles, pero que emociona más que cualquier procesión. Los legionarios dejan las calles y entran en el hospital materno-infantil. Allí, entre pasillos silenciosos y habitaciones con peluches, esperan los más pequeños, niños que no pueden salir a ver la Semana Santa, pero que la Semana Santa va a verlos a ellos. Con su porte firme y sus voces resonando, los soldados les cantan, les sonríen, y por unos minutos el hospital se llena de algo más fuerte que la medicina: esperanza. No hay espectáculo, solo humanidad, y en los ojos de esos niños se ve lo que de verdad importa, porque ahí, lejos del ruido, es donde la Semana Santa late con más fuerza. La celebración de la Semana Santa en procesiones públicas en Valladolid y en Madrid, en cada ciudad y en cada pueblo de nuestras dos regiones y en España entera, es un acto de libertad. Libertad de expresión, de conciencia religiosa y también de creación artística. Y, como bien decía un madrileño de Valladolid, el maestro Julián Marías, la libertad se defiende ejerciéndola. Además, las procesiones de Semana Santa son la mejor manifestación de que el arte en España siempre ha sido un arte vivo y mestizo. Gusta y emociona por igual, en todos los barrios, a los estudiosos, al público más popular, a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, tradicionales y modernos, aquí por todo el mundo, especialmente a los dos lados del Atlántico. Esto asombra y fascina a los que nos visitan. Y por eso nuestro patrimonio cultural, como también el natural, va de la mano de ser potencia turística, del turismo de calidad. España es una potencia cultural y del maravilloso legado de nuestros antepasados. Además, vivimos, obtenemos ingresos, prestigio internacional y gozamos. Es además un patrimonio que nos une. Que queden lejos para siempre los tiempos en que este patrimonio artístico y religioso se destruía por odio o en que los poliaban los que nos invadían. España se siente orgullosa de su herencia y convive con ella, pasando el entusiasmo de generación en generación.